Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Introducción a los fenómenos de transporte, Proyecto C. Problema: una placa cuadrada y delgada tiene 1.2 metros en cada lado. Sobre las superficies inferior y superior de la placa fluye aire a 10 grados centígrados, en dirección paralela a uno de los lados, a una velocidad de 48 metros sobre segundo. La superficie de la placa se mantiene a una temperatura constante de 54 grados centígrados. La placa está montada sobre una balanza que mide una fuerza de arrastre de 1.5 Newton. A. Determine el régimen de flujo, laminar o turbulento. B. Determine la razón total de transferencia de calor de la placa al aire. Datos y diagrama. En este diagrama podemos observar las propiedades de dicha placa mencionada anteriormente, con una longitud de 1.2 metros, una temperatura superficial de 54 grados centígrados y un área superficial de 1.44 metros cuadrados. También podemos observar las propiedades del flujo de aire, que es una temperatura de 10 grados centígrados, una velocidad de 48 metros sobre segundo, además de la fuerza de arrastre de 1.5 Newton. Determinando régimen de flujo. Para determinar el régimen de flujo del fluido de aire y saber si este es laminar o turbulento, debemos determinar el número de Reynolds. Reynolds es igual a fuerzas de inercia sobre fuerzas viscosas. En otras palabras, es igual a la velocidad del flujo por la longitud de la placa plana sobre la viscosidad cinemática. Sin embargo, nos falta el valor de la viscosidad cinemática, y este valor lo obtendremos de las tablas de propiedades del aire a una atmósfera de presión, y que, como su nombre lo dice, y ya que el problema no lo menciona, se supondrá que la presión del flujo de aire sobre la placa será de una atmósfera. Además, calcularemos la temperatura de película y la usaremos para encontrar el valor de la viscosidad cinemática. Pero, ¿qué es la temperatura de película? Bueno, ya que las propiedades del flujo también varían con la temperatura y, por consiguiente, con la posición a lo largo de la capa límite, para tomar en consideración la variación de las propiedades con la temperatura, las propiedades del fluido suelen evaluarse en la llamada temperatura de película, que no es más que el promedio aritmético de las temperaturas de la superficie y del flujo libre, que está expresada de la siguiente manera: temperatura de la película es igual a temperatura de la superficie más temperatura del fluido sobre 2. De esta forma, se supone que las propiedades del fluido se mantienen constantes en esos valores a lo largo de todo el flujo, y que a nosotros nos da un valor de 32 grados centígrados. Aquí encontramos la tabla del aire a la presión de una atmósfera, sus propiedades, entre ellas la densidad, el calor específico y la conductividad térmica, entre otras. Y usaremos el valor de la temperatura de película para encontrar nuestro valor de viscosidad cinemática, pero como podemos ver, nuestro valor de 32 se encuentra entre el valor de 30 y 35, por lo que deberemos interpolar. Interpolando y obteniendo Reynolds. Para obtener nuestra viscosidad cinemática, interpolaremos y obtendremos un valor de 1.6308 por 10 a la menos 5. Sustituyendo los valores, obtenemos un Reynolds de 3.53 por 10 a la 6. El Reynolds obtenido es mayor al Reynolds crítico, que es 5 por 10 a la 5, y que este es el número de Reynolds en el cual el flujo se vuelve turbulento, por lo que nos quiere decir que el flujo del aire es un flujo turbulento. Razón total de calor. El problema nos menciona un flujo de aire a través de una placa plana, en otras palabras, un fluido en movimiento, por lo que la transferencia de calor es a través de convección. Y para obtener la razón de calor transferido por convección se utiliza la ley del enfriamiento de Newton. Calor de convección es igual a el coeficiente de transferencia de calor por convección por el área superficial por temperatura de la superficie menos temperatura del fluido. Lo que podemos observar es que solo nos falta el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección, y ya que el problema nos da el dato de fuerza de arrastre, podemos obtener el valor del coeficiente a partir de la medición de la resistencia al movimiento del fluido, encontrando el coeficiente de transferencia de calor por convección. El problema nos da el dato de fuerza de arrastre o fuerza de fricción
de un fluido siendo de 1.5 Newton. Y ahora, sabiendo que para las placas planas es equivalente a la fuerza de resistencia, es equivalente a la fuerza de fricción, se puede determinar el coeficiente promedio de fricción a partir de la siguiente ecuación, que despejándola obtenemos coeficiente de fricción es igual a la fuerza de arrastre sobre la densidad por el área superficial por la velocidad del fluido al cuadrado sobre 2. Podemos ver que nuevamente nos hace falta el valor, en este caso, la densidad, por lo que volvemos a utilizar las tablas de propiedades del aire a una atmósfera y la temperatura de película. Nuevamente vemos que nuestro valor se encuentra entre los valores de 30 y 35 grados centígrados, por lo que donde marca la flecha es donde debería encontrarse nuestro valor de densidad, en unidades de kilogramos por metro cúbico. Interpolando, sustituyendo y obteniendo coeficiente de fricción. Utilizando la temperatura de película, 32 grados centígrados, buscamos en las tablas de propiedades del aire a una atmósfera de presión el valor de la densidad, y para esto interpolamos, obteniendo una densidad de 1.156 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora sustituimos y obtenemos un valor de coeficiente de fricción de 7.822 exponencial a la 4. Analogía modificada de Reynolds. Teniendo el coeficiente promedio de fricción, se puede determinar el coeficiente de transferencia de calor por convección, usando la analogía modificada de Reynolds, como se muestra en la siguiente fórmula. Ahora reacomodamos y despejamos el coeficiente de transferencia de calor por convección, obteniendo que el coeficiente de transferencia de calor por convección es igual al coeficiente de fricción sobre 2 por la densidad por la velocidad por el calor específico sobre el número de Prandtl elevado a las 2/3. Sin embargo, nos faltan los valores de calor específico y del número de Prandtl, los cuales obtendremos consultando nuevamente las tablas de las propiedades del aire a una atmósfera de presión y nuestra temperatura de película. Nuevamente tenemos nuestra tabla de propiedades del aire a la presión de una atmósfera, y como en los casos anteriores, nuestros valores se encontrarán entre las temperaturas de 30 y 35 grados centígrados, por lo cual deberemos interpolar. Sin embargo, podemos notar que en el caso del C con P, este se mantendrá constante entre los valores de 1007 joules sobre kilogramo Kelvin, por lo cual no se necesitará interpolar en esta ocasión. Interpolando y obteniendo el valor del coeficiente por transferencia de calor por convección. Sustituimos los valores obtenidos en la tabla, obtendremos un número de Prandtl de 0.7276, y como fue mencionado anteriormente, el valor del C con P se mantendrá constante en 1007 joules sobre kilogramo por grado. Sustituyendo, obtendremos un valor del coeficiente de transferencia de calor por convección de 27 watts sobre metros cuadrados por grado centígrado. Obteniendo la razón total de transferencia de calor. Ahora que tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, solo nos resta utilizar la ley del enfriamiento de Newton y sustituimos valores obteniendo la razón total de transferencia de calor, que en este caso sería un valor de 1710.72 watts. Sin embargo, el problema aún no está resuelto, ya que el flujo del aire no pasa solo por la superficie de la placa, sino también por la parte inferior, por lo que el flujo de calor es para ambos lados, por lo que nuestro resultado final sería el doble, un valor de 3421.44 watts. Y esta sería la solución a nuestro problema.